Día 93. Tercero, importancia del libro en los cristianos. El tema de la obra está resumido en Hechos capítulo 1, versículo 8. El procedimiento común de un historiador en ese tiempo era resumir su obra anterior e indicar el contenido de la nueva. Lucas resume el contenido de su primer volumen en Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y el tema de su segundo volumen se presenta con las palabras de Jesús. Serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Leer Hechos capítulo 1, versículo 8. Aquí se nos da en efecto un bosquejo del libro de Hechos. Los propósitos primordiales del libro parecen ser, primero, narrar una historia. No se debe subestimar la trascendencia de Hechos como relato histórico de los orígenes cristianos. Nos da información sobre el establecimiento de la Iglesia, la expansión del Evangelio, el origen de las congregaciones, el patrón apostólico de evangelización y otros temas. Uno de los aspectos singulares del cristianismo es su sólido fundamento histórico. Los 4 evangelios establecen la vida y enseñanzas de Jesucristo, mientras que Hechos nos proporciona un informe sobre los comienzos de la Iglesia. Segundo, presenta una defensa. El libro de Hechos registra varias defensas del cristianismo presentadas tanto a judíos, leer en Hechos capítulo 4 versículo del 8 al 12, como a gentiles. Hechos capítulo 25 versículos 8 al 11, con el objetivo de que respondan al Evangelio con fe. Muestra además cómo la Iglesia primitiva le hizo frente al pensamiento pagano y judío, al gobierno romano y a la sociedad helenística. Probablemente Lucas escribió esta obra mientras Pablo estaba detenido en Roma a la espera de juicio. La mejor defensa que Pablo podía presentar hubiera sido un informe acerca de la vida de Jesús, una historia del origen de la Iglesia, incluyendo su propia obra misionera, y una colección de sus cartas. Tercero, dar dirección. Lucas no tenía manera de saber cuánto tiempo continuaría la Iglesia en este mundo, pero mientras ella siga su curso, el libro de Hechos será uno de los mejores guías. En este libro vemos cómo se aplican ciertos principios básicos a situaciones específicas, especialmente en el contexto de las aflicciones y la persecución. Estos mismos principios siguen siendo pertinentes hasta la venida de Cristo. Cuarto, destacar el triunfo del cristianismo frente a la oposición. El éxito de la Iglesia al llevar el Evangelio de Jerusalén hasta Roma y en fundar iglesias locales a través de todo el Imperio Romano demostró que la cristiandad no se trataba de una mera obra humana. Dios mismo estaba involucrado en ella. Leer Hechos capítulo 5, versículos 35 al 39. Además de ser hábil historiador y literato, Lucas ha producido una obra eminentemente teológica. A diferencia de Pablo y Marcos, cuya expectativa frente a la pronta venida de Jesucristo deja huellas profundas en el Nuevo Testamento, Lucas prevé un periodo nada corto de misión universal de la Iglesia antes de la parusía, el acontecimiento salvífico, pues abarca no solo la carrera terrestre de Jesús, sino la historia de la Iglesia guiada por el mismo Espíritu. La expansión de la Iglesia está siempre bajo el signo de este espíritu de la profecía, que toma iniciativa en encrucijadas importantes. Por ejemplo, leer en Hechos capítulo 8, versículo 29, capítulo 10, versículo 44, capítulo 11, versículo 16, capítulo 13, versículo 2. Sea para inhibir un plan de acción, leer Hechos capítulo 16, versículo 6. Sea para fomentar otro. Hechos presenta a la primerísima iglesia como un Israel restaurado. Tanto es así que la venida del Espíritu tiene que aguardar la elección de un nuevo apóstol,
para que haya 12 líderes exactamente. Las promesas hechas a Abraham tienen que cumplirse, pero esto sucede precisamente en Jesús al decir de Pedro. Leer en Hechos capítulo 2, versículos 14 al 36. Más tarde, en su misión que por definición se dirigía a los gentiles, Pablo también buscó comenzar su predicación en la sinagoga de cada ciudad, de la diáspora. Lucas repite esta pauta 7 veces. A pesar del rechazo que sufre a manos de la vasta mayoría de los judíos, la Iglesia, producto de esta misión, procura mantener el contacto con la Iglesia Madre en Jerusalén, más apegada a las demandas de la ley, pero la relación se hace tensa. La ofrenda, por ejemplo, ideada por Pablo como pieza central en su plan de misión entre los que no son judíos, es destinada a esta Iglesia Madre y no al templo. Los últimos versículos del libro, leer en Hechos capítulo 28, versículos del 28 al 31, sugieren que el futuro de la fe cristiana no se halla en el conservadurismo de Jerusalén, sino en el Evangelio de la salvación gratuita abrazada por los gentiles. En el libro nos encontramos con no menos de 24 discursos que constituyen un tercio del texto, usados como apología en pro de temas predilectos de Lucas: la afirmación del mundo, la visitación por Dios que invierte los papeles de pobres, ricos, dignos, indignos, enfermos, sanos, la salvación de los insalvables, el progreso del Evangelio como palabra de Dios, la importancia de la conversión y la respuesta de la fe.